Listo. Volviendo a lo que tiene que ver con modelado, bueno, nos perdimos la clase pasada, vuelvo y les cuento, tuve una dificultad, no pude asistir la semana pasada. Nos quedamos en la semana 6 prácticamente porque no vimos la presentación de modelo, entidad, relación, sintaxis y proceso. Pero lo que es interesante es que ustedes trabajaron en un problema la clase pasada, un problema que es el problema del centro veterinario, que aunque es cortico, es sustancioso. Ustedes hicieron una entrega y yo les dije que vamos a resolver dudas aquí para el caso en que se necesite hacer feedback o retroalimentación formativa. Entonces, arranquemos con preguntas de esa parte. ¿Qué tengo planeado para esta semana? Bueno, tengo planeado que una vez hecho el ejercicio, pues van a salir más preguntas sobre la herramienta, sobre la anotación y sobre el proceso en sí de hacer modelado conceptual. Entonces vamos a ver rápidamente la presentación sobre el proceso del modelado conceptual. Este no es este, sintaxis y proceso. Y entonces también de una vez les presento, como estamos en la semana 7 y no en la semana 6, qué es lo que vamos a hacer en la próxima clase, la próxima semana. Vamos a arrancar lo que tiene que ver con el modelo relacional. El modelo relacional es pues para pasar estos modelos, que son modelos conceptuales de datos, a la representación en tablas como tal, siguiendo el modelo relacional, porque por eso estas son bases de datos relacionales. Entonces, lo primero que vamos a ver es en qué consiste ese modelo relacional. La lectura, que está aquí en la carpeta de lecturas, corresponde al capítulo 4 del texto de Connolly, y les dejé adicional el artículo en el que se propuso el modelo relacional. Eso es súper nuevo, miren, en 1970 fue cuando Codd propuso el modelo relacional. Este es para los curiosos, los que quieran echarle una ojeada. Este texto es un texto científico, o es un paper, eso es un artículo, no es un artículo como un artículo en la revista Semana, sino es un artículo de journal, o tiene que ver más bien con un seriado donde se ponen artículos científicos. Eh, como les conté, el modelo relacional, o para hacer el modelo relacional, Codd se inspiró en la teoría de conjuntos como el mecanismo para hacer formalismo o para representar las bases de datos. Ya les he comentado que para que exista automatización tiene que existir abstracción. Si no hay abstracción, no hay automatización. Entonces, por eso si ustedes le echan una ojeada a este artículo, tiene algo, operaciones de conjuntos como tal, y un poquito de lógica, pero no tiene nada extraño como tal. Ya vimos la operación básica de conjuntos, lo que más nos importa, que era el producto cartesiano. Y ustedes son expertos en conjuntos porque los están aprendiendo desde la primaria. Pero bueno, este artículo no lo tienen que estudiar. Esto es solamente para los que tengan curiosidad y quieran ver cómo se hace, o sea, cómo son esos artículos en los cuales aparecen por primera vez cosas que luego se vuelve para nosotros los ingenieros el pan de cada día, como trabajar con bases de datos relacionales. Vamos a trabajar entonces con la parte del modelo relacional, el capítulo 4 del texto de Connolly. Este capítulo es un poco largo, entonces para la próxima clase no lo van a revisar todo. Voy a partir entonces la clase para que lo podamos revisar entre esta semana y la próxima y que podamos trabajar todo lo que tiene que ver con el modelo. ¿De acuerdo? Vale, profe. Vale, Listo. profe. Entonces, como deben estudiar el material, es importante que, o necesario, que ustedes tengan, para la próxima clase, no voy a exigir que hagan mapa mental, sino que les voy a pedir que hagan algo que yo llamo un artefacto de estudio. Es decir, ustedes
estudien el capítulo como mejor les parezca. Hasta la clase de hoy hemos visto varias formas. Hemos visto que les enseñé que el PDF no se debe leer en el lector de PDF, sino que van a usar alguna aplicación que les permita hacer anotación, que les permita tomar, o sea, no solamente pintar con colores, sino también hacer notas sobre lo que están leyendo. Entonces, yo les sugerí que usen Mendeley, pero ustedes pueden usar alguna otra. Eh, mapas mentales, pero si alguno de ustedes no lo convence ninguna de estas y quiere hacer resumen, también puede hacerlo. Bueno, es un artefacto de estudio, el que a ustedes les parezca mejor o con el que se sientan más cómodos. ¿Ok? Son 18 páginas. Dale, José Alejandro. Bueno, creo que eso lo que ibas a decir, lo que te iba a preguntar, que dijiste que ibas a dividir este capítulo. Ujú. Ok, Lo voy a dividir hasta el tema 423, relaciones en bases de datos. Aquí. Primero está la parte del tema, que son relaciones desde el punto de vista matemático, y luego que son relaciones desde el punto de vista de una base de datos. ¿Listo? Esa sección. O sea que aquí, en la página 100 para. Bueno, vale, profe. lo interesante es que hemos hablado de eso durante todo el semestre, entonces no va a ser tan complicado. Bueno, entonces me voy a volver al problema de la veterinaria y les pregunto, ¿qué preguntas tienen? Voy a darles permiso de compartir pantalla para que hagamos algo como hicimos en la anterior clase. Ustedes compartieron las dudas que tenían y yo creo que con eso quedó claro todo lo que tenía, todo el tema que teníamos pendiente, ¿cierto? Todas las dudas que habían quedado al respecto. Aquí hay algo interesante. Quiero que revisemos incluso algunos modelos, porque quiero saber si ustedes se dieron cuenta de la relación. Aquí en este problema hay una relación que no es binaria. Entonces quiero saber si la encontraron. Si ya tienen permisos para compartir pantallas. Me gustaría que mostraran sus modelos de forma voluntaria, pero si no lo van a hacer de forma voluntaria, entonces abro Moodle y empiezo a preguntar. Profe, ¿podría mostrar mi diagrama? Sí, de una. De eso se Listo. trata. Ya te lo comparto. Dame un segundito. Vale. Profe, no me permite compartir pantalla. Dale. Ah, listo ya. Este fue el diagrama que yo hice con mi compañero Juan Fernando. ¿Puedes, por favor, aumentar el tamaño? Creería que sí. A ver. Ahí está bien o Ahí está bien. ¿Qué dice el vale. resto? Dale allí para que se vea más grandecito y quite las cintas de opciones. Ok, listo. Eh, no, en el que tiene como las esquinas, el cuadrado con las esquinas. Ese. ¿Amplío más? A ver. Ah, profe, eso fue una pregunta que hicimos a la monitora porque no habíamos, pues, o sea, nos causó un poco de confusión. La diferencia entre las mascotas que tenía el cliente o que adoptaba un animalito. Pues preguntamos si eran relaciones distintas o si era como tal vez la misma relación o qué pasaba allí, ¿Y ella qué les dijo? que podíamos tomarlo como la misma relación, que era solamente una palabra diferente, pero que se refería a lo mismo. Exacto. Pero ustedes lo pintaron como dos.
Bueno, en mi caso, no sé, ellos seguramente lo hicieron solo. Ah, bueno. Listo, tener mascota o adoptar mascota, en este caso, bueno, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué se les ocurre que son dos relaciones distintas? Tal Profe, vez por la pues manera que está nosotros, escrito. ajá, pues cuando lo hicimos pensamos en que había personas que simplemente ya tenían sus mascotas y llegaban a adquirir pólizas, y habían otras que adoptando la mascota, ahí mismo adquirían la póliza, entonces lo tomamos como diferentes. Ok, desde el punto de vista, se lo pregunto, voy a cambiarle. Entiendo que hay dos palabras distintas como para la misma acción de tener mascota como tal o adaptar la mascota. Incluso podríamos decir comprar, compran una mascota porque también pueden ir a una tienda de mascotas y comprarla. Desde el punto de vista de la veterinaria, ¿por qué deberían ser dos asociaciones diferentes? Entonces tú me dices, bueno, porque una ya la tienen y la otra la adoptan. Y me hablas también de la póliza, pero yo no veo que adopción esté conectado con la entidad póliza. No, por ese lado sí, pues para la veterinaria significaría como lo mismo. Exactamente. En este caso, en este ejercicio, como no hay, ¿cuándo serían algo distinto? Por ejemplo, cuando sea la misma veterinaria la que se encargue de hacer la gestión de la adopción y tengan que guardar en su base de datos, por ejemplo, alguna información sobre el proceso de adoptar una mascota. En este caso, no. Listo, profe. ¿Vale? Dale, José Vale. Alejandro. Sí, profe, o sea, nosotros en un principio también pensamos precisamente en eso, que de pronto la Little Pet Shop eh, tenía un servicio de adopción, de vacunación y pues de pronto cualquier otro tipo de requerimiento médico que tenga la mascota. Entonces por eso también pensamos en hacerlo. Y además porque en el contexto decía de que los clientes adoptan las mascotas y de cada mascota adoptada, por un cliente se guarda nombre, nombre y especie. Entonces dijimos, entonces es solo de las adoptadas que se guardan los datos, pero entonces no tendría sentido tener otro, como, o sea, las mascotas que se tienen, entonces no se les guardan los datos. Entonces por eso nos generó confusión y llamamos a la monitora y nos dijo, ah, bueno, sí, entonces como es otra palabra, pero es lo mismo. Exacto. Exacto, exacto. Y de hecho fue a propósito, porque a veces, mm, ¿ustedes no creen que a veces los enunciados que estaban leyendo hasta este punto eran como demasiado claros y tenían como palabras claves y ustedes buscaban esas palabras claves y solamente con esas palabras claves se dan cuenta de las asociaciones? Sí, creo que así trabajamos. Vale, Y en la mayoría. lo que pasa es que eso conlleva algo que es un sobreentrenamiento. Eso pasa igual cuando uno está haciendo machine learning. Sobreentrenar algo es poner una situación varias veces, repetirla, repetirla, y los humanos tenemos esa tendencia a asociar eh, eso que aprendimos y tratar de hacer una regla general para todo. Y si luego nos cambian un poquito el contexto, entonces eh, nos deja un poco confundidos al respecto de qué es lo que tenemos que hacer. Cuando estamos modelando bases de datos nos pasa eso, o sea, número uno, no es lo mismo hacer una base de datos que hacer un diagrama de clases por una parte, porque no es estructural. Las asociaciones que están aquí no son estructurales, entonces eso empieza a cambiar un poco las cosas. Efectivamente, aquí habría que hacer la corrección y quitar una de las dos asociaciones. Hagamos una cosa, no la quites, haz una copia de ese diagrama y lo podemos ir eh, modificando. Ah, Donde profe, dice, igual pues yo ya tengo guardado este diagrama en otro lugar. no, pero es mejor tener, no perder lo que uno tiene, o sea, el historial de lo que uno tiene es importante. No, mira, allí donde dice page one, abajo,
Aquí. al otro lado. No, Ah, al otro lo lado. copio, listo. Dale, duplícalo. Listo. Listo. Em, mm, Le cambias el nombre y le pones revisado o ejercicio en clase. Incluso después nos los comparte, ¿cierto? ¿O qué opina el resto? ¿Después qué? Después nos comparte el enlace de ese que está Sí, me parece. modificando para que lo tengamos en la carpeta. Pues me dices que elimine uno, ¿verdad? Sí, ahora sí, continuemos por allí. Yo tenía, bueno, otra pregunta Dale, José Alejandro. que pronto no estaba muy seguro. Es acerca del el identificador o el key, el primary key de mascota. ¿Cómo manejamos eso? Yo también, profe. Pues mira que yo lo que vi es que aquí en el diagrama este tenía que estar también subrayado, pero como en una línea cortada, pero No, sí, o sea, yo entiendo cómo se modela la primary key. Lo que no entiendo, o sea, lo que no está seguro es si esa es la primary key de la mascota, porque digamos dos personas pueden tener perros que se llamen Lucas y eso no va a ser único. Bueno, precisamente, espérate, antes de continuar, dale, Juan Sebastián, haz tu intervención. Profe, nosotros ahí, por ejemplo, identificamos que el ID del cliente también, o sea, hacia parte de la mascota, o sea, que, que tanto el cliente como la mascota tenían como ya de primaria el ID del cliente. ¿En dónde? En el cliente y la mascota, o sea, que como el cliente tenía una mascota, por eso la llave espérate, te muestro acá mi diagrama. Por favor, voy a dejar de compartir. dale y vemos el otro y luego volvemos, porque aquí hay algo interesante. Listo, profe. Mira, por ejemplo, entonces, como podemos decir de que el cliente tiene su ID, entonces este ID se puede relacionar para identificar las mascotas que tiene el cliente, porque como tal en el enunciado no nos dicen que la mascota tiene un identificador único. Lo que nos dicen es que solo tiene su nombre y el tipo de especie. No sé si me hago entender ya. Sí, lo entiendo. Y entonces tú lo pusiste abajo porque debería estar. Sí, que esa viene siendo también la primary key de mascota también. Porque, porque la mascota pues, es del cliente. Y si un cliente tiene tres mascotas, Pues le ¿cómo va a vas a hacer aparecer para identificar de forma única la mascota? Si tiene a Lucas, a por Coco y por a... el ID del cliente, por el nombre. Ok, o sea, ID y nombre, o sea, un ID compuesto. Es lo que tú Sí, me dices. Bueno, Juan sí. Sebastián, para Juan Sebastián y para todos. Eh, Juan Sebastián también tiene que hacerle ajustes a su modelo, porque al poner el ID de cliente, yo entiendo que es necesario el ID de cliente para identificar una mascota. Eso es claro. Sí, Por lo mismo que nos preguntaban hace un momento, si la mascota se llama Lucas, pues lo más probable es que hayan muchos Lucas, muchos Cocos, muchas princesas, no sé, sí, todos los nombres. etcétera, etcétera, muchas lunas, muchos cientos lunas. Entonces el nombre no nos va a permitir identificar de forma única cada mascota. Entonces allí tendríamos que crear como un ID de cada mascota. No, mira, ¿qué es lo que pasa? Tienes que quitar, darle en page one y crear también un duplicado para que hagamos modificaciones en tu modelo. No, solamente clic derecho, Ah, sí, sí, duplicar, sí, y dupliqué. Listo. porque tu cursor es de colores. Ah, lo tengo configurado así. Ah, bueno. No, no, no tienes que cambiar. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vas a quitarle el ID cliente de allí.
Porque al ponerlo así como lo tienes puesto, estás violando una de las normas del modelo entidad-relación en el cual las entidades no pueden compartir atributos. Ya. Pero mira, fíjate en lo siguiente. Tú pintaste, y lo hiciste muy bien, pintaste la relación entre cliente y mascota como una asociación, una entidad débil, la mascota, y tenemos la asociación que nos hace que esa entidad sea débil y que depende del cliente. Sí. Solamente con haber pintado adopta de esa forma y mascota de esa forma, ya estás diciendo implícitamente que mascota hereda ese identificador del Cliente. cliente. Ah, ok, ok. Ya lo estás diciendo así. O sea, el Profe, lenguaje. Dale, John Kennedy. entonces póliza sería también una entidad débil. No sé, ahorita vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Ok. Ahora sí. No. Ahora sí, habíamos dicho que para identificar una mascota, porque puede ser que el cliente tenga varias mascotas, y vamos a hacerlo mixto el ID entre el ID del cliente y el nombre de la mascota, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí es donde tú tienes que definir que nombre de mascota es el atributo auxiliar para identificar de forma única una mascota. Y nombre lo tienes que pintar como un atributo. Mira, ve en la parte donde está entidad relación, eh, abajo, entity relation, y allí escoges no, un atributo, no, el otro, ese. Entonces vas a poner nombre con ese formato, que está punteado en minúscula. ¿Está punteado? Sí. No. No te quedó punteado. Clic acá allí. Ahí. Tan Ve tan raro. raro, no. Dale control Z y no lo borres. Escribe después de attribute. Ya, Eso. listo. Y Y entonces este lo reemplazo reemplázalo. por este. Exactamente, lo reemplazas. Listo. Listo. Muy bien. Ahora sí ya queda claro. Ya. Dame un momento y volvamos al otro diagrama. Al Dale. diagrama que estaba mostrando anteriormente. Listo, profe. Ya lo vuelvo a compartir. Por favor. Ya aquí está. A vos te falta, si vos revisas tu diagrama, a vos te falta ponerle, mira, el PET, yo creo que lo pusiste como si querías ponerlo como entidad débil, por eso lo pusiste así, ¿cierto? Ujú. Pero el adopt te hace falta ponerlo como si fuera la relación que une el cliente con la entidad débil. O sea, Ok, ¿me recuerdas eso, profe? vale, entonces vean la parte izquierda donde está entidad relación. Ok. Abajo, 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 abajo. Entity relation. Sería Eso es una asociativa. No. Uy, esta. ujú. Eso se llama identifying o también se llama weak. Se llama identifying porque es la asociación que nos hace que exista una herencia práctica. Es como si fuera una herencia del atributo, ID de la entidad de arriba. Listo, profe. ¿Listo? Ujú. ¿Preguntas hasta allí? Dale, José Alejandro. Profe, es que me parece que, pues, por lo menos en el grupo estamos revisando uno de los PDFs, que ya ni me acuerdo en qué parte de material está, que se llamaba anotación. Ujú. Y ahí estaba un tipo de atributo que era el atributo derivado. Entonces, para que por favor me expliques qué es ese y cuándo se usa.
El atributo derivado es un atributo que se puede, un valor que se puede calcular con lo que tenemos en los otros atributos. Entonces, por ejemplo, una edad se puede calcular a partir de la fecha de nacimiento. Ah, Entonces, cuando yo lo pinto como derivado, quiere decir que pues yo lo pongo una vez, yo lo calculo y lo pongo, pero que cuando lo voy a consultar tengo que volverlo a ver si es vigente o no, recalcularlo. vale, profe, gracias. Creí que era como precisamente que lo derivaban, por así decirlo, que lo heredaba de No, una entidad derivado quiere fuerte. decir, derivado es que se puede derivar de la información que ya existe en la tabla o en la Vale, entidad. vale, Entonces, por profe, ejemplo, gracias. también si yo estoy guardando información de una transacción y, por ejemplo, estoy poniendo el valor de la compra total, perdón, pues de la cantidad de productos y tengo otro valor como para un porcentaje de descuento o para una bonificación, puedo poner un atributo para que sea el total a pagar y pues ese se va a poder calcular a partir de los otros. Vale, En profe, algunos gracias. casos podría no ponerlo, porque sé que se puede calcular. Y el lenguaje en el que implemento la base de datos y me permite hacer esos cálculos. Dale, Juan Camilo. Profe, es que nosotros le pusimos ID a todo, o sea, hasta el cliente le creamos un ID cliente. ¿Está mal eso? El cliente tiene ahí un client ID. Bueno, todo tiene ID, todo. Vacuna, póliza, La póliza puede tener la su ID, mascota, pero la mascota no, porque ¿no? la mascota, o sea, las mascotas son entidades débiles y deben serlo porque pues una mascota no puede atenderse sola, una mascota obligatoriamente tiene que estar ligada a un cliente. Ok. Sí, profe, pero no puede tener un identificador dentro de lo del cliente. Pues hereda, en este caso, hereda el identificador del cliente más su nombre. O sea, puede sí, podría tener, uno se podría inventar ese tipo de identificadores, pero lo que pasa es que los identificadores en los sistemas de información tienen una connotación. Les voy a poner el ejemplo que uso siempre, que es el del sistema de la universidad. Yo como empleada tengo un identificador que es mi cédula, ¿cierto? Pero también si yo quisiera entrar a hacer la maestría de ciencias de datos, estaría en el sistema dos veces. Como profesora, la parte del subsistema de nómina, pero también estaría en el sistema estaría como estudiante y ya tendría un código como estudiante en el otro pedazo. Entonces, por eso es que es importante que en un sistema, o sea, es por eso que ni sé si no nos podemos unificar a códigos o IDs, porque el que una persona tenga un código de estudiante ni sé si quiere decir que es estudiante. En cambio, los estudiantes y los colaboradores todos tenemos ID de número de identificación. Entonces, alguien puede estar dos veces en el sistema con esa información. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿sabe qué puede ocurrir? Por ejemplo, mis hijos. Bajo el sistema de información, o sea, yo como empleada, eh, entre los datos personales míos están los datos de mis beneficiarios. Mis beneficiarios son, por ejemplo, los hijos míos menores de edad. ¿Por qué son importantes esos datos? Para cosas varias como, por ejemplo, la universidad sabe quiénes son las personas que son los beneficiarios de la póliza de seguro de vida de la universidad, las personas que son beneficiarias de mi afiliación a la EPS y cosas tan sencillas como mandar el regalo del Día de los Niños para los menores de 11 años. ¿De acuerdo? Entonces, mis beneficiarios van a estar en la tabla de beneficiarios y ellos no pueden, aunque mis hijos tienen todos su documento de identidad,
no pueden estar en la tabla con documento de identidad porque las que están con documento de identidad así independientes son las personas que tienen un vínculo con la universidad, ya sea laboral o ya sea como estudiantes. Entonces ellos están están cubiertos o la información de ellos existe porque existe mi contrato con la universidad. Pero cuando yo deje de trabajar con la universidad, pues ya no es necesario tener el listado de mis hijos o de mis beneficiarios. Y si yo no existiera, si mi contrato laboral no existiera, pues la universidad no podría tener datos de ellos, a menos que alguno de ellos quisiera ser estudiante, pero ya no estaría como beneficiario, sino que estaría en la tabla de estudiantes. ¿Sí me hago entender? Entonces los IDs, uno puede como inventarse un ID para todo, es cierto, pero pues los IDs en los sistemas de información declaran o quieren decir que existe esa pertenencia de la persona a la que están o la cosa a la que se refieren con respecto al sistema de información. Juan Camilo, tienes la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta? No se me quedó. Pero Ok, listo. Vamos a ver la cita. Tenemos una cita. Tenemos que una mascota tiene una cita con un veterinario. Ah, sí, aquí está, profe. Mira. Si es lo que está, si yo estoy leyendo lo que escribiste aquí. Una mascota tiene muchas citas. Un veterinario tiene muchas citas. Y una cita tiene una mascota y tiene un veterinario. Está muy bien. Está muy bien puesta ese have. Ok, profe. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto? ¿Alguien lo modeló distinto? Sí, profe, nosotros. ¿Lo vemos? yo también creo. Sí, profe, puede ser. Revisémoslo. Listo, ya dejo de compartir. A ver. Profe, te quería decir algo. Dime. Es que voy a ausentarme 4 minutitos. No creo que sea sino en lo que ellos revisan. Ya vuelvo. No van a notar ni notar mi ausencia. Solo voy a bajar a Ok, portería para él. vale. Ok. Entonces así, o sea, nosotros en un principio de hecho lo habíamos hecho como con muchas relaciones ternarias, pero pues luego dijimos o pensamos como en la parte del SQL y pues como solamente podíamos modelar binaria, entonces dijimos no, pues, binaricemos todo. Entonces mascota, veterinario, entonces mascota tiene una cita y un veterinario se encarga de citas. Una mascota tiene una cita. O ¿Eso es varias. una H? Y es que, no sé, usamos diferentes números como para que no se entendiera que de pronto, o sea, el veterinario tiene el mismo número de citas que una mascota tiene citas. O sea, no sé si me hago explicar, que no se fueran a cruzar este tipo. Entonces pusimos como diferentes letras para las diferentes variedades, por así decirlo. De acuerdo, pero no es necesario. Ok, No es entendido. necesario. De hecho, Ok, es un poquito raro ver la anotación así. Bueno, ok, SN es como el muchos en UML. Quiere decir que hay uno o más. Entonces, no se va a entender que si es la misma N, o sea, si pone la N no quiere decir que sea la misma N. ok. Eso hace parte Vale. como de la No sé, anotación. es que aquí como vimos de pronto esta parte, como que 1 y M y la M y la N, dijimos, pues tienen que ser diferentes para que no se sobrelapen o algo así. Sí, saben, no hay problema con eso. Vale. Pero mira que en el diagrama él usa solo una N. True. Ok. Bueno, esta era la relación que le pintamos. Ve, profe, yo le puse esa relación de cita al cliente, no a la mascota. Está muy mal, pero el cliente le encargó a la mascota. También es otra forma de modelarlo. Yo también lo hubiera puesto en el cliente y
la cita entre el cliente y no con la mascota. Lo que pasa es que si tú vas a hacer la cita, ¿me mostras tu diagrama, Juan Camilo? Listo, ya comparto. ¿Qué me hizo esto? El cliente pide muchas citas, pero en la cita también tiene que estar la mascota. ¿Ves? Sí, tiene que estar Entonces, esa relación. pues no necesariamente es una relación, pero sí tiene que quedar la información de la cita a qué mascota se atendió. Ok. Pero entonces, si tú lo vas a poner así, que también es válido, tú le puedes poner en la cita, o sea, allí, ponerle el dato de la mascota, el nombre de la mascota. No, en el rombo, en la ¿En el asociación. rombito? Sí, como un atributo. Un atributo de la relación. Ujú. Ok, listo. Dale. ¿Esos atributos de las relaciones se van a nuevas tablas? Eso no me queda muy claro. Sí, Cuando una todavía no hemos relación tiene visto, atributos. Ah, ok. como todavía no has visto cómo se transforma totalmente, entonces por eso no te queda claro. Pero sí, efectivamente, si en una tabla, si una relación tiene atributos, dependiendo del tipo de relación, ese atributo va a una tabla nueva o va a alguna de las dos tablas que está en la asociación. Listo. Entonces Vale, ahí profe. quedaría, el cliente pide una cita para y el nombre de la mascota. Exactamente. Listo. Profe, yo tenía una pregunta. ¿Las relaciones pueden tener nombre repetido o tiene que ser nombre único? Pueden tener nombres repetidos, Ok, pero ok. hay que evitar ponerle tiene a todo. True, ok. Si es que con mi compañero nos devanamos la cabeza buscando sinónimos, pusimos posee, tiene, obtiene, No, etcétera. es que ustedes solamente, no es porque hay que buscar sinónimos, sino que hay que evitar ponerle tiene a todo porque eh, venimos de justamente de ese sobreentrenamiento de hacer diagramas de clase en donde toda flecha significa tiene. Ok, no es descriptivo en este caso. Exactamente. Todas las asociaciones tienen, o sea, todas las asociaciones nos enseñaron que quería decir tiene. Pero en el mundo real no todas las asociaciones son así, son del modo tiene. Entonces tienen que pensar como en la acción que nos genera eh, esta asociación. Y en el caso no es que un cliente tiene una cita, sino que solicita una cita o programa una cita. Ok. Te iba a preguntar, ¿las relaciones pueden tener más de una palabra? A veces sí. Ok, vale. Ahora les quiero preguntar yo a ustedes. ¿Alguien puso la entidad veterinaria? Lo consideramos, pero no. Veterinario o veterinaria. Veterinaria o centro veterinario. No, profe. No, Ah, no, no, no. O No, lo pensamos, pero no. Little Pet Shop. más bien lo definimos como sistema, el ¿Pero sistema la tienen? veterinario. ¿Y la tienen? No, ve, profe, no la tenemos. Ve, profe, yo te voy a hacer una pregunta. Dale, ¿El Sebastián. veterinario atiende muchas citas o, un veterinario es asignado a una cita? ¿Cómo sería bien esa relación? O sea, Tendría que ver todo tu porque yo modelo. estaba, No sé, tengo que ver todo tu modelo. nosotros pusimos que el veterinario atiende una cita. Es Un asignada a una veterinario cita, espérate, te atiende a muestro. una cita. Es asignada a una cita, sí. Pero puede atender pero, espérate, te muestro, espérate. Sí, eso te iba a decir, me estoy confundiendo un poquito. Sí, espera, aquí ya está. Tenemos acá, pues, ya, esto. Tenemos que el veterinario atiende una cita, un veterinario es asignado a una cita y un veterinario puede atender a muchas mascotas, que no necesariamente sea una cita, ¿no? Entonces,
¿Y cómo va a ser un veterinario para atender una mascota por fuera de una cita programada? Mm, Es que ahí teníamos esa duda de que si, por ejemplo, la cita era de que si el veterinario tendría muchas citas o veíamos esto como una sola cita. No, la pregunta es ¿cómo enlazo el veterinario con la mascota? Que, o sea, cómo hace el veterinario, de acuerdo a lo que tienes allí modelado, cómo hace el veterinario para atender la mascota si no se han sacado citas? Profe, en una emergencia, que hay veterinarios que hacen como visitas a domicilio por emergencia y eso. Pero se marca la cita de emergencia. Mm, Es que no tiene que existir la entidad cita primero. Quiero, si me das control sobre me compartís yo te lo comparto, profe. por favor, y lo revisamos. La entidad cita puede existir, pero podría no existir la entidad cita. ¿Ya me lo compartiste? Sí, Uy, ¿cómo así, Por el profe? chat de Zoom. Pero quedaría muy abstracto el diagrama. No, venga, lo revisamos. Ah, le di N veces, espérense un momentico. No tuve paciencia, le di clic como 10 veces. Literal, se me abrieron como 10 pestañas. mm, 10 diagramas. Sí, 10 pestañas empezaron a cargar. Pero ya, Clásico. sí. Voy a compartir. Ah, bueno, ya tengo control, o sea que ustedes pueden ver. Yo lo edito acá. sí. Si quieres, dejo de compartir y tú compartas ahí para que se vaya editando. No, pues si yo lo puedo editar y se ve, Sino que es entonces que no creo que hay- no aparecen, no aparecen al cambio, sino. Yo creo que sí, pero de pronto hay que hacerle un refresh. Bueno, Bueno, estoy en la página 2 ok, acá. y voy a introducir un trinche del navegador. Ok. Mire, voy a hacer, mi cursor está acá. A ver, yo voy a hacer esta modificación. Voy a quitar el atiende porque un veterinario no puede atender una mascota si no existe una Sin cita de cita. por medio. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, podemos tener esto que tienen aquí ustedes, que es una buena idea, tener el veterinario asignado, pero no una sola cita, sino que un veterinario va a estar asignado a varias citas, no una sola. Porque si yo digo que el Es decir, veterinario va a estar asignado a una sola cita, quiere decir que en la base de datos solo va a estar una cita y no más. Y eso no es posible. Un veterinario siempre está asociado con varias citas. Varias citas, pues, si trabaja en una veterinaria va a sí, tener muchísimas. Entonces, este que está aquí, lo tenemos que cambiar por N. ¿De acuerdo? listo. Esta es una. Ah, ok, ya lo vi. Ustedes no han estado, por lo visto, han usado poco digo no solo ustedes, sino en general, han usado poco la paleta de entidad-relación. Entonces voy aquí, relationship, tiene flechas, se la voy a quitar. Tengo un veterinario asociado con una mascota y asociado con quién más. Ah, ok, listo. Bueno. Voy a quitar este de acá.
Esto ya lo habíamos, ya lo habíamos organizado así. Habíamos dicho que el cliente podía hacer solicitar una cita. O sea, que es esta misma asociación de acá. Esa sería la asociación solicitar. Solicita una cita. Ok. Esto no es un conector llave. Lo tenemos así. ¿Cuáles son los datos de la cita? Los datos de la cita son el ID de la cita, la fecha, la hora. No, en el enunciado. Sí, que tenía que tener eso. La fecha, una hora y la dirección. Dirección de... Acá lo tengo. Vale. Al solicitar una cita, el cliente debe informar el nombre de la mascota que va a ser atendida. Ujú. ¿Y qué Cada más? cita es única y de ella se registra su identificador, fecha, hora y dirección. Fíjate que no sé por qué. Fecha, hora y dirección en donde se hace la cita. Sí. Ok, ya vi. Ok, dado que el enunciado me dice que la cita tiene un ID único, entonces esta solución que estoy proponiendo podría confundirlos un poquito. Tengo el veterinario que atiende la cita. Y la información de la cita la pongo aquí en una asociación. Podría poner aquí como atributo el nombre de la mascota o incluso podría asociar la mascota a esta forma. Y aquí ya tendríamos toda la información. Bueno, no, la dirección no me queda bien. En este caso sí. Si quieres la copio, Si no profe. tuviéramos estos datos, podríamos modelar esto sin la entidad cita. Así, como está acá. Entonces, si no tuviéramos este dato y este dato. Este dato lo voy a poner en azul, que está en el enunciado de aquí en azul. Hace que la entidad cita sea necesaria. Dale a refrescar. Vale. Aunque ya me apareció el azulito. Entonces podemos hacerlo así. Eso es una forma como de cuadrar este pedacito acá. Ya. Como estos datos existen, entonces tenemos que obligatoriamente romper y poner solicitar. Aquí este solicitar le hace falta el nombre de la mascota. Sí. Y no le ponemos la asociación, la que tú tenías. Voy a copiarlo otra vez. Esta. En vez de poner esta asociación de que el veterinario atiende la mascota, además que es débil, no puede tener dos asociaciones débiles porque entonces no nos queda claro de cuál es la que hereda el ID y la mascota. O sea, esto que tenías aquí nos confunde, es confuso porque entonces la mascota hereda el ID del veterinario o lo hereda del cliente. Ya. ¿Sí lo ves? Sí, Y al señora. poner que la mascota tiene una cita, entonces estamos diciendo que la mascota hereda
el ID del cliente, del veterinario y de la cita. Entonces, no podemos tener eso, ¿de acuerdo? Entonces, Vale. aquí quitamos este de aquí, esta asociación de aquí no va. Y estás diciendo que la mascota tiene una cita, pero no es cualquier cita, es esta misma cita. Por lo tanto, esta asociación de acá sobra. Lo que yo creo es que tú estás usando este doble rombo cada vez que estás conectando una entidad débil con otra entidad. Porque esta es una entidad débil, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? La de mascota. Sí, es que mascota Sí. tiene esta asociación, adopta con doble línea. Les voy a señalar. Esta Sí, acá la tiene. y esta, todas son así con doble. ¿Las ven? Todos son morados. Pero yo creo que es Vale. mejor que Espérate. compartas tu pantalla. Sí, profe, sí, porque tengo que recargar Compañera cada ahí momento la página refrescando y para... buscando los cambios. Sí, Ok. porque no cargan Listo. al momento. Ya. ¿Ya están viendo? Sí, sí, ahí exactamente, sí. Vos pintaste incluso la que estaba acá. La habías pintado así con doble línea, como si fuera débil. Sí, Mira, esta y esta. Yo te pregunto, ¿las pintaste así porque están conectadas a una entidad débil? sí, señora, sí, sí, fue por eso. Bueno, la única que debes pintar, dejarla pintada así, es la que Es la nos del cliente. muestra, exacto, porque esta es la que nos quiere decir que esta va a heredar el ID del cliente. Este aquí lo quitamos, incluso. Vale. ¿De acuerdo? Y las otras no pueden ser así, porque si no, queda confuso. Quería como que esta mascota además hereda el ID de la cita y además hereda el ID de la vacuna y además heredaba el ID del veterinario, pero ya lo quité. Entonces, estas asociaciones que están aquí tienen que ser normales. Ya. ¿Sí? Esta, por ejemplo, si la estás pintando, debería ser normal. Ah, no me funcionó copiar el estilo. Listo. Ahora sí, ¿cómo hacemos para que quede claro que que esta cita es esta misma cita y esta misma cita? ¿Cómo, profe? ¿Cómo hacemos para que quede claro que esta cita, o sea, que cuando va el veterinario a la cita, o sea, está asignado a una cita, esta mascota que tiene una cita es en realidad la mascota que el cliente, o sea, que cuando el cliente solicita la cita, él da el nombre de la mascota, es esta mascota, la mascota que se da en este proceso de solicitar. Relación ternaria. Esa es una opción. La otra, o sea, es decir, conectar aquí con esta misma asociación. ¿Sí la ves? No ponerla independiente. La opción podría ser conectarla acá para que esta sea la misma, para que tengamos la información de la mascota, o como ya lo vimos hace un rato, que es un poco más sencillo, si lo que hacemos es, perdón, bueno, sí, no importa, Profe, es pasar como atributo el nombre de la mascota. Cuénteme. pero ya pasando esto a Barker, donde solo hay binario, ¿no debe Ujú. estar esto coherente, o sea, el modelo ER coherente con ese de Barker? No necesariamente. Ah, es que la monitora nos ha dicho eso.
Que tenían que estar coherentes el uno con el otro. Sí. Pues no necesariamente, le digo por qué. O sea, esto sí es coherente con el otro. Lo que pasa es que no se ven igual. ¿Y por qué son coherentes el uno con el otro? ¿A quién se le ocurre por qué son coherentes el uno con el otro, aunque no estén iguales? Creo que Porque son notaciones distintas. Son notaciones distintas, pero significan lo mismo. O sea, sus significados son equivalentes en términos del significado. De pronto el problema, o sea, no tienen que verse igual, ¿de acuerdo? Esa coherencia no es que tengan que verse gráficamente igual. Esa coherencia está en que cuando yo los pongo en la otra notación, significan lo mismo. ¿Y cómo sabemos que significa lo mismo? Pues porque tenemos la misma información. Además que el modelo de Barker es bastante interesante porque empieza a revelarnos parte del algoritmo de transformación. ¿Alguno de ustedes tiene ahí un modelo de Barker, un diagrama de Barker que lo pueda compartir? En el fin de semana yo recibí en el fin de semana no, en la semana, yo recibí una pregunta muy interesante. Ya les voy a decir de quién fue. De José García. ¿Dónde está José? Hola. Hola, tú me hiciste una pregunta muy interesante. ¿Tú te diste Sí. cuenta de algo en tu modelo de data modeler? ¿Lo puedes compartir con tus compañeros? El de Data Modeler. Sí. Uy, profe, pero entonces toca, voy a abrir entonces el SQL este. El SQL Developer. Bueno, mientras lo va abriendo, ¿o hay alguien que ya lo tenga abierto? Acá lo tenía, profe, que nosotros lo habíamos pasado. Muéstreme entonces su modelo. Hay algo muy interesante con el modelo de Data Modeler. Data Modeler empieza a poner atributos extras. ¿Se dieron cuenta de eso o no? Ah, ok, sí. Esa era su pregunta interesante, José. Capto. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo me di cuenta? Sí. Porque en un principio habíamos realizado, de hecho lo que te había comentado, que habíamos hecho muchas relaciones ternarias. Y luego Ujú. dijimos, oh no, esto como que no soporta relaciones ternarias, así que vamos a binarizar todo. Entonces cogimos como todo lo que teníamos y estamos revisando atributos, porque también habíamos cambiado unos atributos que decidimos modelarlos de manera distinta. Y cuando nos Ujú. fuimos a revisar los atributos de las entidades, fue como, ¿y este qué? Este no lo pusimos, porque este tiene como 7 atributos y no los puedo quitar. ¿Qué es esto? Y no Y se ven fue aquí, traumante, sino que se ven es en la tabla. efectivamente. Ah, bueno, pues no sé en la tabla, pero sí sé que no se ven aquí. De hecho, el ID mascota sí se ve. El ID cliente se ve en mascota. ¿Puedes entrar, por favor? ¿Ese es un screenshot o esa es la herramienta? Ah, este ya es un screenshot, ese yo lo exporté, pero acá lo tengo. Sí, quiero ver el modelo. Bueno, puedes mostrar el screenshot mientras abre. Yo les conté que cuando hay una asociación débil, que es esta que está aquí pintada entre cliente y mascota, ya por fin abrió. Espérate, sí, espérate. Ya. Ahí se ve bien, sí. Sí, Yo me entré la hora acá. cuando tenemos esta asociación entre cliente y mascota, que es una asociación, pues que mascota es una entidad débil, el ID de la mascota iba a ser mixto o compuesto entre lo que habíamos definido como primario para la mascota más el ID del cliente, lo heredaba. Listo, acá ya abrió. Y entonces aquí se ve claramente. Yo quiero saber si ustedes añadieron el ID cliente
manualmente o apareció solito? Creo que se apareció solo, profe, creo. No, ¿Creen o creo que están nos tocó seguros? ponerlo. Creo que nos tocó ponerlo, profe. Porque ustedes no habían definido un primaria. Ay, y lo pusimos y lo definimos como primario. Ok, Y bueno, él aún entonces, así nos siguió creando todo esto, un ID vet, un ID cliente, nos siguió generando como cosas ID cliente 2, ID cliente 1, pues, y ID vet. vale, El vamos a veterinario verlo. no. Vamos a verlo, ¿listo? Entonces tenemos cliente, ID cliente, nombre, apellido, teléfono y dirección. Mascota. Vamos, dale clic a mascota. En mascota, ¿estás en mascota? Sí, aquí. Nombre y tipo de especie. Ok, listo. Y ustedes crearon el ID cliente. Y por eso tiene un ID cliente Sí. 2. Mostrame los atributos. Bien, este ID cliente no tenían que crearlo. Este ID cliente tenían que eliminarlo para que, o sea, tienen un ID cliente 1 porque es el que se hereda automáticamente. Y como ustedes crearon una parte, entonces él no les muestra, miren todos los que tiene. Ustedes crearon ID cliente, crearon nombre, crearon tipo especie, pero pero esa asociación la dejaron débil porque escogieron el tipo de asociación débil, de pronto lo hicieron sin querer, entre cliente y veterinario. ¿Puedes volver al diagrama? Sí. Acabo. Exacto. Voy a anotar allí. ¿Listo? Voy a usar la herramienta para anotar. A ver, esta asociación con esta rayita aquí quiere decir que es como si hubieran pintado mascota como entidad débil en Chen y como si hubieran pintado la asociación con doble, De una mucho. no de uno a muchos, sino ¿No? con doble rayita. Es que esa no es una asociación de uno a muchos. Esta es una relación de uno a muchos, pero identifying. Si tú te vas, voy a venir acá. Aquí tenemos 1x. Hay uno que dice 1 a x, 1 a x y dice 1 a 1. Acá arriba. Sí, acá estoy. Ya, vuélvete a... Te quito la barrita de zoom. Ya, aquí estoy Ok. en la de 1 a 1, Párate 1 a párate n aquí y despacito. en esta. Listo. Si allí dice una nueva relación 1 a n, párate en la de al lado. Sí, No, al otro lado, a la derecha. en esta. Aquí dice nueva identificación de relación 1 a n. Si la ves, es distinta. Sí, Vuelve la anterior. y esta es solo la relación. Sí, despacito para que todos lo vean. Nueva relación 1 a n. La relación de 1 a n es como esta que está entre mascota y vacuna. Esta es una relación de 1 a n. Y de la 1 a n con identificación tiene este palito aquí extra, gráficamente hablando. ¿Cuál es la diferencia de usar una a otra? Cuando yo la creo con identificación, es como si estuviera declarando la entidad como entidad débil y la asociación con doble línea. Es decir, es una asociación que nos permite heredar el identificador. Cuando yo escojo una N solita, es como si estuviera pintando el rombo común y corriente y la entidad con rectángulo común y corriente. Ahora, como escogiste 1N con identificación, entonces este ID cliente lo tienes que quitar porque en tu diagrama de chain o en el diagrama de chain no está. Sí. Y este que tenemos aquí, no. Tenemos extra ID cliente 1 y ID vet. Volvamos al diagrama. Tenemos, mira, aunque solo se declara un nombre y especie, pero como estás usando una asociación con identificadores, es decir, estás diciendo que esta Con entidad el de... identificador de cliente. Ajá, y aquí también con el de veterinario.
Vamos a Ya. cambiarle, vamos a cambiar esta asociación. Quito Quítala, esta. quítala, Sí. bórrala, elimínala Sí, ya suprimir. y Listo. cógela desde 1 hasta n. Exactamente. Entonces sería un veterinario. Ah, no, esto no lo puedo. Entonces, Veterinario mascota. espérate que se la puse en el Lo pusiste que va a veterinario. sí misma. Sí, no, espérate. Vecino, mascota. Ya. Ahora sí quiero que vayas a mascota, a los atributos de mascota. Y se le borra este. No, él se hereda solito. Ah, Bueno, en este caso lo que tienes que hacer es que a veces Automodel no los borra inmediatamente, uno los cierra, vuelve y los abre y ya se generan otra vez. No hay problema. Pero ya cambiamos el tipo de asociación y ya no debería heredar atributo de ella. ¿De acuerdo? sí, este no. Mm, mm. Sino que se estoy borrando y no deja. Pues bueno, se borra. Ahí le doy aplicar, aceptar. Creo que ya. Y este también, no se me puede borrar. Este lo va a seguir poniendo, bueno, por ahora creo que está guardando la Ahí información. ya quito, sí. Ahí ya lo quito. El ID de cliente ya lo quito. De acuerdo. Entonces uno tiene que ser cuidadoso en las asociaciones que ponen data model. Solamente las que son, cuando quiere que se herede el identificador, es que se ponen como entidades débiles. Listo. ¿De acuerdo? También por eso es que yo les hacía la corrección de que no todas, voy a compartir mi pantalla. Vale, profe. Por eso es que quité todas las otras asociaciones débiles que estaban aquí. Porque si las dejábamos todas débiles, entonces nos heredaban todos esos IDs entre las entidades. O sea, mascota quedaba con el ID del veterinario, con el ID de la vacuna, así como estaba acá. Aquí está pintado como que todas eran débiles. ¿Vamos bien? Profe, entonces ese veterinario ahí sí está bien, entonces con asignado una cita. No, entonces esto acá se borra, ¿cierto? Esta la dejamos así, asignada a una cita, Ah, ok, listo. pero no el veterinario con la mascota directamente. Mm, Ahí puedes poner la otra copia Esta en las es, hojas. le puse editado, profe. Listo. Y la copia de página 1, Es esta otra. la otra hoja. Ah, Y ok, ok. esta es Porque aquí el le habías original. puesto. Ya, sí. Y esta de la que dice copy, la ultimita, es es otra forma que pudimos haber hecho, ¿no? Sí, pero siempre y cuando, pero yo les di, ahorita caí en cuenta cuando tú me leíste que como la cita tiene una Con la dirección y una dirección. cita, entonces ya no Por eso tiene que ser un... una entidad. Sí, señora. Bueno, y esta aplica no puede ser aplica así, tiene que ser así. Tiene normal. De Ya acuerdo. la cambio. ¿Preguntas? Profe, pues en un principio, cuando teníamos muchas relaciones ternarias, habíamos puesto que el aplica de la vacuna también era relacionado con el veterinario, porque pues alguien tiene que aplicar la vacuna, ¿no? Ok. Y al final, lo dejaste como. Compárteme tu Um, pantalla para verlo. ok, Eso que dice él podría ser un atributo de la relación, ¿no? aquí está. El veterinario que lo aplicó, Veterinario aplica la vacuna y la mascota recibe vacuna. Así quedó. ok.
La mascota posee un cliente, el cliente posee la mascota. Eso suena a Eso es lo posesión que, espiritual. sí, eso, eso es lo que te digo que buscamos un poco El cliente está sinónimos. poseído por su mascota, Sí, también lo controla. usualmente. Así se da luz. Así es, así es. Hoy vino y me puso una hoja. Me mostró que ¿Cómo estaba así? masticando las matas mientras yo estaba trabajando. Así son. Tan lindo. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos. Voy a compartir y quiero saber si tienen más dudas o preguntas sobre el ejercicio o si ya quedó claro. Yo tenía de pronto la pregunta de cómo Vale. relacionar las clientes pólizas y las citas. Porque en el enunciado se habla de que las pólizas son las que le permiten al cliente comprar las citas. Pagar, sí, Que sin algunas. unas... ¿Ah? O sea, que un cliente puede tener pólizas para pagar las citas. No, o sea, me parece que no puede tener citas si no compra una póliza. Vamos a ver. Profe, en el enunciado decía que era obligatorio Así que un tiene al cliente menos tuviera una la póliza. póliza. Ujú. Todos los Entonces, clientes pues, tienen al menos una póliza. Ujú. como te digo, pues, o sea, no, pues sí, en un principio teníamos que la cliente, cita y póliza se conectaban a través de solicita, o sea, otra relación ternaria. Y luego Sí. cuando lo binarizamos, cliente compra póliza y la póliza permite cita. ¿Cuántas pólizas tiene el cliente? Puede comprar varias, las que quiera. ¿Me muestras tu diagrama y me lo compartes? Yo creo que quiero hacer algún ajuste en él, creo. Ok. Eh, dale. ¿Cómo Vale, es que es mientras share, tanto no? quiero que vamos a revisar, sí. Mientras tanto, quiero que revisemos rápidamente la parte del proceso, ¿de acuerdo? Para hacer un modelo de entidad-relación, ustedes han trabajado ahorita ya eh, bastante, que yo creo que han trabajado bastante en problemas para hacer modelos de entidad-relación. Entienden lo que significa cada uno de los elementos, las entidades, las asociaciones. Las asociaciones todavía creo que les están causando dudas, pero eso queda súper claro cuando empecemos a hacer transformación. Quiero que establezca o que tengamos en cuenta, o la lectura que les pasé para la clase de hoy tenía dos tipos de diagrama. Tenía un diagrama de clases, pero también tenía un modelo de entidad-relación. En este curso con ustedes no vi que existieran, por primera vez en toda la historia no he visto y es una felicitación, los felicito, no han confundido el modelo de entidad-relación con el modelo de clases. De todas formas, quiero hacer como el paralelo. ¿Qué me hace pensar que no lo han confundido? Es que no han puesto esa entidad sistema, esa entidad aplicación o esa entidad veterinaria. Porque cuando ustedes están haciendo diagramas de clases, lo primero que se les ocurre es la entidad principal del diagrama de clases, que es luego Dale, José Alejandro. Profe, pues sí, como te digo, nosotros consideramos la veterinaria, pero era más que todo por la cita que tenía una dirección. Nosotros pensamos, ¿cómo así? Una dirección quiere decir que la veterinaria tiene varias sedes, de pronto se maneja así. Entonces, de pronto como que cada sede tendría sus veterinarios y sus citas, pero entonces no supimos cómo conectar eso y decidimos descartar la idea, entonces lo dejamos sin esa entidad, pero pues sí la consideramos, no sé exactamente qué tan buena idea sería, o pues de pronto una entidad sede. No, está bien porque sí o sea, no teníamos información para las sedes, pero esa dirección nos hacía, o sea, es como para tener en cuenta que se pueden hacer citas en otra dirección, como para cuando se hacen domicilios, ¿de acuerdo? Ok, vale. La visita o la cita es domiciliaria. Pero en este caso, hay que tener en cuenta que como el significado de cada una entidad es un conjunto de datos, porque una entidad representa es un conjunto de ocurrencias,
como tal. Entonces, no pueden existir, o sea, siempre que tenemos una entidad, tenemos que pensar en un conjunto de ocurrencias, es decir, una tabla con muchas filas. Si nosotros ponemos esa clase principal, usualmente me ponen o la veterinaria, o ponen el sistema, o ponen la aplicación. Y cuando uno pide, bueno, pensemos qué datos irían en esa tabla, se quedan con uno solo. Entonces dicen, pues, la aplicación de este ejercicio, y no hay más datos. Pero como han aprendido, dicen, bueno, pero es que entonces no puede existir un solo dato. Pero como cuando instanciamos un diagrama de clases decimos que esta es una ocurrencia o esto es una instancia precisamente de ese diagrama de clases y que pueden haber muchas aplicaciones instaladas en muchas partes, se crea la confusión como que ¿y esa tabla con qué datos va a quedar guardados? La base de datos es una sola, por lo general. Así existan varias sedes de una o varias sucursales, ya sea del banco o de la veterinaria, la base de datos sigue siendo una sola base de datos. Entonces, no hay cabida como para esa entidad principal. Es una de las primeras diferencias. Nuestra base de datos o nuestro modelo de la base de datos no va a tener un algo que sea principal y que sea una sola cosa de esas, porque una entidad representa un conjunto de datos como tal. Entonces, la otra diferencia es que este diagrama de clases es un diagrama estructural de cómo yo voy a organizar mi programa. Entonces, estoy partiendo mi problema en subproblemas, hacen ustedes o aplican lo que tiene que ver con las técnicas del experto, de la descomposición de requerimientos y hacen una estructura de cómo va a estar su programa. Y por eso su programa está estructurado en distintas clases y bueno, las asociaciones son atributos, etcétera, etcétera. Cuando yo tengo un modelo de datos, lo que yo estoy representando es una sola base de datos que va a estar conformada por distintas tablas que se van a poder conectar a través de esas asociaciones. Pero es una sola base de datos, no son varias que se van a instanciar en distintas partes. Ahora, los elementos se llaman parecido. Desde el punto de vista conceptual, cuando ustedes empezaron a hacer diagramas de clases, les dijeron que las clases representaban las entidades del problema. Pero en un diagrama de clases tenemos clases, o sea, los objetos o las cositas, las cajitas que están en el diagrama de clases, se llaman clases, no se llaman entidades. Tienen atributos, tienen operaciones o los métodos y tienen asociaciones. En un diagrama modelo entidad-relación vamos a tener entidades, atributos de las entidades y asociaciones. Entonces no tenemos esta parte de comportamiento que sí tenemos con una clase. ¿Para qué sirven? Entonces la primera es para hacer un modelo conceptual en etapa de análisis. O sea, cuando estoy analizando el problema, yo puedo hacer un modelo conceptual identificando entidades, atributos y relaciones, pero todavía no he ido como a la minucia de la implementación, entonces todavía no pongo tipos de datos. Pero también me sirve como un diagrama o un artefacto de implementación cuando ya tiene detallada la estructura y tiene los tipos de los datos, las cardinalidades, y en ese momento se nos convierte casi que en un mapa o en un plan, plano, de lo que vamos a hacer, del código que vamos a implementar. Por el otro lado, este modelo conceptual de la base de datos es distinto porque lo que sirve es para representar la información que una organización necesita guardar a través de una base de datos. Si ven la diferencia, o sea, el diagrama o el modelo conceptual no es directamente algo que podamos implementar, especialmente si lo estamos haciendo en la notación de Chen. Si lo estamos haciendo en la notación de Barker, ya es más cercano a aquello que vamos a implementar, porque cuando estamos definiendo atributos en la notación de Barker, ponemos algunos tipos o hablamos de dominios, pero todavía no es exactamente aquello que vamos a implementar. Necesita una transformación para obtener aquello que vamos a implementar. Entonces,
el código versus lo que estoy viendo en el diagrama no es igual. Entonces, puede ser consistente, como les dijo Natalia, pero no es exactamente igual visualmente. Bueno, porque esa consistencia más bien viene desde el punto de vista de la equivalencia, y la equivalencia tiene que ver en términos de qué es lo que estoy representando, que lo que estoy representando sí es lo mismo, aunque escrito no sea exactamente lo mismo. Es por eso también que ahorita vimos distintas formas de modelar un mismo problema y todas estaban bien. Cuando diseñamos un modelo de entidad-relación, el primer paso que ponemos es especificar el objetivo de la aplicación, entender cuál va a ser el objetivo de mi aplicación. Tengo que saber, esto está muy ligado a cuando uno está haciendo o está levantando requerimientos, a que no debo poner información que yo me imagino debe ir o características que yo creo pueden estar, sino que tengo que validar con el usuario cuál va a ser el objetivo de esta aplicación para entonces guardar la información que sea relevante solamente para este objetivo. O sea, no hacer más ni menos, ninguna de las dos. A continuación, debo arrancar identificando las entidades. Similar a como cuando hacían diagramas de clase, lo primero que voy a hacer es señalar los sustantivos del texto. Cuando no sé qué debe ser una entidad, señalo estos sustantivos en el texto. Pero luego esa lista de sustantivos tiene que pasar por unos filtros o unos procesos de filtrado. El primer proceso de filtrado es definir o darse cuenta si ese sustantivo representa un conjunto de otros objetos o otras datos, cuya información debe guardarse en la base de datos. Si yo me doy cuenta que este sustantivo representa o congrega un conjunto de datos, entonces allí ya tengo un candidato a entidad. Y la otra cosa es que este sustantivo represente un dato como tal de otro sustantivo. Entonces, por ejemplo, tengo sustantivo carro en el enunciado, entonces el carro puede ser que yo tenga una tabla de carros. Entonces me empiezo a identificar si ese sustantivo tiene esos datos o si ese dato, como por ejemplo el color, pertenece o es la información de ese otro sustantivo, digamos que es el color del carro. Entonces ahí ya estoy diciendo, bueno, esto entonces puede ser un atributo o incluso puede ser un dominio. Cuando tengo un conjunto de valores dados, allí lo que tengo es un dominio. Y cada elemento del dominio pues no va a ser un atributo, sino que son posibles valores en un atributo. Luego entonces viene a identificar las relaciones. Para identificar las relaciones hay que hacer la matriz de entidades, cruzar las entidades como hemos visto en clases anteriores, y encontrar los verbos en el enunciado, encontrar los verbos que conectan los sustantivos. También cuando estoy hablando directamente con clientes, entonces identificar cuáles son las transacciones que hacen que estas entidades estén en juego. Entonces, por ejemplo, editar, o si estamos en el sistema de matrículas, matricular un curso, entonces allí hay una acción, y después de esa acción de matricular tiene que quedar una información. Entonces tenemos que identificar esos procesos o esos verbos que nos permiten conectar los sustantivos. Y cuando tenemos esta información, podemos dibujar la primera versión del modelo, el primer draft, la primera versión. Luego tendremos que ir ajustando este modelo de forma iterativa. El siguiente paso tiene que ver con dibujar las llaves primarias sobre las entidades. Dale, José Alejandro. Pero tenía una pregunta respecto a como los dominios esos de ciertos atributos. Ujú. Cuando se presenta un dominio, ¿eso quiere decir necesariamente que hay una entidad secundaria que va a terminar ese dominio? De acuerdo. Ok. De acuerdo, es súper claro en ese pedazo. O sea, sí, cuando yo tengo un dominio, luego voy a tener una entidad secundaria. Es más, gracias por hacer la aclaración. Voy a devolverme al ejercicio. Tengo una pregunta en el chat. Voy a revisarlo. No, es el enlace. Espérenme un momento. Aquí en este ejemplo, la especie de la mascota, pues así está bien, pero puede modelarse como una entidad secundaria. O sea, para el bosquejo inicial está bien, pero ya cuando esté refinando mi modelo,
Este tipo de especie, que son como 4 especies apenas que se atienden en la veterinaria, debe volverse una entidad secundaria. Esta es la que edita la profesión. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a entonces a tener una entidad, perdón, esta no, esta sí. Voy a tener una entidad que es la especie, y como es una entidad secundaria, nuestra especie necesita una llave y necesita un atributo, esta es la llave y el dato. Este va a ser el código, voy a codificar, este es un código de especie, y este ya sería como la descripción, el nombre de la especie. Estos se conectan aquí a la tabla de especie y vamos a hacer la asociación entre la mascota y su especie. Profe, nosotros hicimos eso fue con el tipo de póliza, que tenía 3 valores nomás. Standard, Gold y Silver, creo que eran. También, esa es otra entidad. De especie no lo hicimos, pues yo creo, me imagino, porque no, no creo que no decía un límite de especies. Solo dio unos ejemplos, entonces dijimos, no, pues puede atender lo que les venga. No, creo que decían reptiles, gatos y perros, ya no lo recuerdo bien. Pero ¿cómo podríamos modelar esto? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cuántas especies tiene una mascota? Solo uno. Pongamos pertenece. Una mascota pertenece a una especie. Listo. Entonces, hasta aquí está la primera parte de la asociación. Vamos por el otro lado. En cambio, una especie puede estar asociada con ¿cuántas mascotas? ¿Cuántas haya? N. Exactamente, porque pueden haber N gatos, N perros. ¿Sí queda claro este? Una mascota tiene o pertenece a una sola especie. En cambio, una especie puede estar asociada a muchas mascotas, a más de una. Y le voy a pintar de un colorcito todo esto para que sepan que esto es secundario. Por eso es que cuando estoy haciendo el proceso, eh, tengo que hacer un diagrama preliminar. Porque la primera versión, porque las entidades secundarias las tengo que agregar en el modelo cuando ya estoy refinando. O sea, me doy cuenta, aquí hay un dominio de un atributo, entonces este lo tengo que poner como una entidad secundaria. O cuando estoy partiendo una asociación de grado N. Entonces, si la quiero partir y hacerla varias binarias, entonces me aparecería una entidad asociativa, que eso viene después. Pues bueno, identifico las llaves primarias, dibujo sus atributos primarios, luego entonces empiezo a identificar los atributos. Cuando yo tengo el listado de los sustantivos que tengo que poner, pues los tengo que empezar a organizar o agrupar, asociar o conectar con las entidades. Y aquí es cuando recuerdo que hay está la restricción de que las entidades no deben compartir atributos. Se pueden llamar igual, por ejemplo, pueden haber un atributo identificador en varias tablas, pero no quiere decir que sea el mismo dato del mismo identificador. ¿De acuerdo? Pero yo tengo una pregunta ahí. Dale. Por lo que de cliente y de veterinario se guardaba la cédula, el nombre y apellido. Entonces allí, ¿cómo es ese proceso? ¿Sería una entidad persona o algo así? ¿De veterinario de cliente? Sí.
Del cliente teníamos los mismos datos. Tenemos un ID cliente, apellido, teléfono, nombre, dirección. De un Bueno, sí, veterinario. no tenía precisamente no decía cédula, sino que decía identificador de cliente, número de identificación del cliente. Ah, bueno, eso nos Nosotros cambia tomamos un resto el problema. Pero en Sí. ocasiones sí. En ocasiones sí tenemos tipos de cosas. Ese problema no es tan complejo, pero sí podemos tener como si fuera herencia. Tenemos una entidad persona y de allí bajamos los distintos, las características particulares. Ok, pero entonces ahí tampoco, pues, o sea, sí existirían las dos entidades que En este caso tendrían los sí. mismos atributos. En este Ok, caso sí, incluso esta IDIVET puede ser la licencia del veterinario. Yo al veterinario le pondré una licencia, definitivamente. Pero bueno, eso ya es nos quedó faltando info. No era lo mejor no complicar tanto el problema. Luego entonces viene el proceso de dibujar las cardinalidades. Cuando uno va a dibujar las cardinalidades pasa como cuando agregamos esta entidad secundaria. Tenemos que empezar a tomar cada una de las asociaciones en las distintas direcciones, de mascota a especie y de especie a mascota, para poder pintar las cardinalidades en el diagrama. Si tenemos confusiones al respecto, lo mejor es hacer unas tablas, es decir, imaginar ocurrencias, diseñar las tablas con las entidades y empezar a ver qué pasaría o cuál es el significado de esas asociaciones en términos de tablas y ver si se repiten o si no se repiten. Y por último, este es el paso 8, que es revisar si se cumplen los requerimientos de la información. Este lo vamos a hacer al final cuando ya tenemos, este 8 lo vamos a validar cuando tenemos ya nuestro modelo, pero también lo hemos transformado a un esquema relacional y verificamos si se cumplen todos los requerimientos de información, es decir, si con este diagrama que hicimos podemos generar todas las consultas. ¿Preguntas? Bueno, yo creo que tuvimos una sesión, o hemos tenido una sesión bastante interesante porque se han resuelto varias dudas sobre el modelado, distintos ejemplos de modelado, incluso sobre el uso de Data Modeler. Y ahorita tenemos un proceso esquema para poder continuar con el modelado. ¿Hay algo que quieran agregar? ¿Preguntas, dudas, comentarios? para la próxima clase es leer y hacer el artefacto de estudio del capítulo De 4, acuerdo. ¿cierto? Ok. Sí. Además, en la próxima clase les voy a presentar el enunciado del parcial. ¿Listo? Ah, Que si ustedes se han conversado con otros estudiantes de otros cursos, es hacer su propio problema. Entonces se los presento a la próxima clase. ¿Listo? vale, profe. Y la próxima semana estaríamos en parcial. Bueno, entonces sería muy chévere que para la próxima clase traigan preguntas. Y cuando les digo estaremos en parcial, o sea, vamos a tener las sesiones, pero para resolver dudas de cómo y de cómo están haciendo el parcial, cómo va la solución. ¿Listo? Pero entonces ya traemos el problema creado por nosotros para la próxima semana. No, 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 no. ¿Cómo es eso? En la próxima clase, lo de la lectura, vamos a hacer el tema. La semana 8 van a estar haciendo parcial y vamos a tener en las sesiones de parcial, o sea, las sesiones de clase, hacemos una pausa en el tema, nos dedicamos a resolver el parcial en compañía de la monitora y conmigo. La próxima semana lo que voy a hacer es presentarles el enunciado del parcial para que en la sesión de dentro de 8 días, lunes, pues tengan algo adelantado, resuelvan dudas y luego el miércoles hagamos una revisión preliminar para que resuelvan
todas las dudas que quedan y lo puedan entregar y saquen 5. Amén. Así será. Bueno, entonces estamos hablando. Nos vemos el miércoles. ¿Listo? Vale, profe, muchas Profe, gracias. hasta luego, Buenas muchas tardes. gracias. Que descansen un ratico para que sigan con Vale, interrogatorios. profe, que estés bien. Chau. Así es. Chao, chao.